Seguimos en IP Central, los acompañamos hasta las 10 de la noche. Les decíamos, les preguntaba yo qué va a pasar con el dólar. Bueno, vamos a tratar de saber un poco más de la situación económica, qué va a pasar con la negociación con el FMI. La persona a la que vamos a entrevistar no es adivino, pero al menos puede orientarnos un poco. Sergio Chousa, economista, ya está en comunicación con nosotros. Sergio, buenas noches, gracias por estos minutos con IP Central. Gabriel Suez te saluda. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para vos y todo tu equipo. Gracias. Sergio, bueno, yo me preguntaba qué va a pasar con el dólar. En realidad, para no ponerte en el lugar de adivino, me gustaría preguntarte qué está pasando con el dólar. Bueno, a ver, primero hay que dimensionar, ¿no? Porque en general, con todas las variables macro, lo que nos pasa un poco es que las solemos evaluar en su nominalidad. Y la verdad es que la economía argentina transita no desde ahora, sino hace muchos años por un proceso de inflación moderada, alta, cada vez más alta, con lo cual hay que analizar las variables en términos ajustados, ¿no? Está claro que toda variable macro nominal va a tener aumento conforme pasa el tiempo. Perdón, porque Sergio, el dólar... para que se entienda esto en un lenguaje más llano, variables macro, nominal, ¿de qué estamos hablando? Nominal es taca, lo que sale, lo que uno ve, la cotización de pizarra. Bien. Lo que pasa es que eso está afectado por el efecto precios. El dólar es un precio más de la economía y como todos los precios, está afectado también por la inflación. El valor del dólar en todos los segmentos. Entonces, está claro que vamos a ver un avance, va a pasar siempre hasta que dejemos de tener inflación por lo pronto, ¿no? Ajá. La pregunta es a qué velocidad avanza. ¿Se mueve en función a qué parámetro? Bueno, un parámetro que tenemos es cuánto se mueve el promedio de precios en la economía. Entonces ahí podemos comparar. Claro, ahora vos me estás diciendo, el dólar se mueve porque hay inflación. Y alguien podía pensar que era al revés. Como el dólar se mueve, eso impacta en el índice general de precios y hay inflación también. Sí, uno tiene que pensar que es un fenómeno que se retroalimenta bastante. Con diferentes velocidades, ¿no? Porque seguramente no impacta de la misma manera lo que se mueve en los dólares en los segmentos paralelos, muy en particular en el blue, que como se mueve la velocidad que se mueve el dólar oficial. Pero más no sea por la vía de las expectativas, de los fenómenos de cobertura, también retroalimenta bastante la dinámica de precios. Yo lo que te digo es más o menos para tener un parámetro, ¿no? Para saber si estos corrimientos de las últimas semanas son como para asustarse o, bueno, son producto de un contexto inflacionario que también afecta al dólar. Te doy un solo número. Sí. En el último año, acumulado de los 12 últimos meses, aumentó 12% por debajo del promedio de inflación el dólar blue. Ajá. Con lo cual, a mí me da una pauta de que, obviamente, a uno no le gusta que aumente, porque al fin y al cabo lo que implicita es que uno tiene menos capacidad de compra en dólares blue. Sí. Pero la verdad es que no tuvo una disparada astronómica. No podríamos decir que esto es creció un menos salto. Que la inflación, estás diciendo. Creció menos el dólar paralelo que la inflación. Creció bastante menos. Con lo cual, digo, a mí no me asusta del todo. Sí me parece que exterioriza un contexto de nerviosismo, bueno, por, ahora sí, ¿no? Toda la macro y también la geopolítica de lo que está pasando. Claro, con el fondo, ahora te iba a preguntar por eso, pero antes preguntarte, si hubiese crecido el dólar paralelo en el mismo nivel que la inflación, ¿de cuánto estaríamos hablando ahora de dólar blue? Y mirá, estaríamos hablando de 20 pesos más. Ajá. O sea, el año pasado estabas en 155 a esta altura del año. Y sí, contale 51% de inflación, sí, alrededor de 20 pesos más. ¿Quiere decir que hay margen para que siga creciendo? Sí, yo creo que en el corto plazo ahí sí nos metemos en la dinámica más del nerviosismo de lo que viene viviendo la macro, ¿no? Me parece que hay un poco de efecto de lo que se viene en estos 2 meses, donde va a haber un clima de cierta tensión, de cierta incertidumbre, producto de un acuerdo que todavía no está cerrado. Y después también tenés algo de efecto macro, producto de cierta liquidez sobrante. La verdad es que muchas empresas en general en el mes de diciembre, al revés, sacan un poco de canuto que a veces tienen ahorrado para pagar los aguinaldos o para pagar algún bonus, pero después eso en enero vuelve, ¿no? En parte vuelven a dolarizar.
hay siempre algo de efecto de enero que genera más liquidez en plaza y en parte de eso siempre sabemos que va a presionar sobre el mercado informal. ¿Qué pasa, Sergio, si no se llega a un acuerdo con el fondo en las próximas semanas? ¿Esta tensión va a continuar y esto va a afectar el precio del dólar, la inflación? Sí, uno tendría que pensar que se va a expresar en todas las variables macro, siempre la que primero responde es la más efervescente, la más inmediata y la que no está bajo control de la autoridad, que es la del dólar en los segmentos informales. La verdad es que sería un muy mal escenario, ¿no? Por fuera de la efervescencia del corto plazo, de lo que puede salir un activo especulativo, sería muy malo para la economía argentina en general, ¿no? Estamos en un escenario casi de un laberinto, en el cual estamos en Guatemala o Guatepeor, ¿no? Hoy nos plantea el Fondo Monetario un acuerdo que quiere imponer, con un contexto de ajuste, con un programa que no sería el argentino, y por otro lado el escenario Guatepeor, que sería directamente incurrir en sucesivos atrasos y que eso también tenga consecuencias sobre las expectativas, sobre la incertidumbre, la estabilidad de las variables más de corto plazo, en última instancia también termina impactando en inflación y en la calidad de vida de la gente. Bien, bueno, nos dejás con poca esperanza, con poca perspectiva de tener buenas noticias, al menos en el corto plazo, pero con un panorama mucho más claro. Gracias, Sergio, por estos minutos. A vos, Gabriel, a disposición. Por favor.